Muy buenas noches para todos mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Les habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica, en Nicoya. Es para mí un placer llegar hasta sus hogares. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Les agradezco por la bondad que tienen de sacar tiempo para conectarse con nosotros. Quiero darle mil agradecimientos a todos ustedes. Tengan, por favor, como siempre repito, una Biblia en mano, tengan lápiz y papel, inviten a alguna persona, vamos a probar sonido. A ver. Okay. Vamos probando sonido. Perfecto. Pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a entrar en palabras de oración y que el Señor tenga misericordia de nosotros en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por lo bueno que eres con nosotros. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, nos ayudes. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos para que en esta noche podamos escudriñar, podamos aprender, podamos analizar tu palabra y podamos, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu santa y hermosa voluntad. Padre, te suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos perdones. Perdónanos porque no somos los mejores, pero ayúdanos para que podamos mejorar día con día. Bendecimos pues tu nombre y te exaltamos, y en tus manos nos encomendamos. Perdónanos, perdónanos, Señor, te lo suplicamos, y que en Cristo Jesús, conforme sea tu voluntad, tu mano poderosa esté con nosotros. Te bendecimos pues, te pedimos ayuda. Bendecimos a todos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, vamos a empezar leyendo Juan capítulo 16, siempre tomando en cuenta de que vamos a, hoy vamos a utilizar la versión El Jubileo del 2000. Busco utilizar diferentes versiones porque hay gente que dice, no, es que esta Biblia es católica, esta Biblia es evangélica. No, no hay tal cosa. No existen Biblias católicas o Biblias evangélicas, no. Que hay unas Biblias que fueron hechas por traductores con esas tendencias, es diferente. Pero el contenido, aunque se utiliza con palabras diferentes, siempre el contenido va a ser igual. Vamos a leer. Okay. El sonido está bien. Vamos a entrar a eso. Pues vamos a leer Juan capítulo 16. En el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas. Os echarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, te matare, pensará que hace servicio a Dios. Aquí bueno, vamos a ver esto. Estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Ojo, estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Juan capítulo 16, versículo 4. Ahora ve lo que dice. Mas os he dicho esto para que cuando
aquella hora viniere, os acordéis que yo lo había dicho. Esto empero no os lo digo al principio. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió. Mas ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿qué vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya. Porque si no, yo no, porque si yo no me voy, el consolador no vendrá, no vendría. Vosotros más, si no vendría, a ver, el consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Os lo enviaré. Cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, porque por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y no me veréis más. Mas de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de mí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Las cosas y os hará saber las cosas que han de venir.
Él me clarificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículo 15. Ok, vamos a irnos ahora sí al versículo 1. Buenas noches, hermano. En Juan capítulo 16, versículo 1, la expresión que dice, estas cosas os he hablado, esta expresión la encontramos en diferentes partes ya en el libro de Juan. Véanlo en Juan capítulo 14. Vamos a ver si mi hermanita me quiere ayudar a leer, se lo agradecería. Si no, no hay problema. Hermana Berta. No lo ¿Aló? proyectaba, hermanito. Ah, qué guapo soy yo. Vea, pues, sí, tiene toda la razón. Según yo, estaba proyectándoles el pasaje. No importa, ya se los proyecto. Ahí sí tiene que estar proyectado ya. Ahora sí. Despacio, porque vamos a ir explicando. Entonces, recuerden que la primera versión que estamos utilizando es la versión del jubileo. La versión que vamos a utilizar para buscar otros pasajes va a ser la versión de las Américas. Esta es la versión de las Américas. Juan 14, 25. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Ojo, aquí aparece la misma expresión que aquí aparece la misma expresión. Estas cosas os he dicho. La misma expresión que aparece aquí en Juan 16, 1. Ahora, quiero que observen algo muy importante. Vean, en Juan capítulo 15, versículo 11, Jesús vuelve a repetir la misma expresión. Pueden leer. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Están dando cuenta? En Juan capítulo 16, versículos, ojo a esto que quiero que resaltar aquí. En Juan capítulo 16, versículo 1, Jesús dijo, estas cosas os he hablado. Ahora vean en el versículo 4. Léalo por favor, hermana. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Esto, empero, no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Ahora vean el versículo 6. También vuelve Jesús a decirlo. Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Qué importante es, y vean en el versículo 25, Jesús quería dejar muy recalcado en la mente de los apóstoles, de los discípulos, las palabras que él decía, porque el ser humano tiende muy fácil a olvidar todo. Vea aquí otra vez la misma expresión. Lea el versículo, por favor, hermano. Estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré de mi Padre. Amén. Ahora, hagámosle una pregunta al texto. ¿A qué cosa se refería Jesús aquí? En el versículo 1. ¿A qué se refería?
Es muy importante eso. Estas cosas que Jesús se refiere aquí tienen que ver, mi estimado hermano, y ojo a esto que les voy a decir, tienen que ver categóricamente con todos los acontecimientos que habían pasado. Y le voy a decir algunos, incluida la traición de Judas. Entre esas palabras que Jesús había enseñado estaba la traición de Judas. Ya estaba, Jesús ya les había hablado de la negación de Pedro. Ya Jesús les había hablado de la muerte de Jesús. Jesús les había hablado de la promesa de la venida del Espíritu Santo, o el Espíritu, o el Consolador, o el Espíritu de verdad. Lo traducen otras versiones. Jesús dirige, mi estimado hermano, su atención a partir de aquí hasta el versículo 18. Jesús dirige la atención de sus discípulos al sufrimiento, a la persecución que iba a sufrir. Y los advierte a ellos para que estuvieran preparados y prevenidos en el tiempo difícil, porque les aguardaban cosas muy terribles. Y mucho énfasis Jesús hace, se los he dicho, os lo he hablado. Siempre Jesús utiliza este tipo de expresiones. Estas cosas os he hablado. A todas estas cosas que se refiere Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él tenía que cumplir algo muy importante, y era que cuando el Espíritu Santo viniera, les recordaría a ellos todas las cosas. Con la promesa del gozo eterno, les prometen gozo eterno, hermanos, gozo eterno en el mundo futuro les está prometiendo a ellos. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que ustedes vean Isaías, vamos a ir a Isaías 53. Qué importante este pasaje. Jesús viene y cumple esta gran profecía. Isaías 53. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Despacio, mi hermanita. Listo. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amén. Ojo, los apóstoles, cuando estaban con Jesús, a partir del capítulo 16, Jesús empieza a mostrarles a ellos este sufrimiento. Ahora, qué importante, porque vean en Juan capítulo 17, versículo 11. Vea qué interesante este versículo. Juan 17, 11. Léalo, por favor, mi hermano. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Jesús en el capítulo 17 ya les está advirtiendo, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Y vea lo que Jesús pide en la oración que Jesús hace aquí, está pidiendo por los discípulos, lo incluye a usted y a mí. Guárdalos en mi nombre. Qué bendición. Y el nombre que me has dado para que sean uno como nosotros. Esta oración Jesús la hizo en nombre de cada uno de los discípulos que estaban frente a él y de los discípulos que iban a venir posteriormente. Ahora, ¿por qué Jesús dice para que no os escandalicéis? ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente las cosas que hacía Jesús escandalizaban al mundo entero en aquel momento. Y vean qué importante, porque lo vamos a ir viendo en algunos pasajes. Juan capítulo 6, por si usted está notando, Juan capítulo 6, versículo 61. Vea qué interesante este pasaje. Vea lo que dice. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Versículos 62 y 63. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Los apóstoles se escandalizaron cuando vieron a Jesús y que vieron que los escribas y fariseos se enojaron con lo que dijo Jesús. Vean este otro pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Con este detalle. Vean este detalle. $29 y 30. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Esto escandalizaba a la gente. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, todo lo que le haga pecar, arránquelo, sáquelo de su vida. Ahora vean este otro pasaje, Mateo capítulo 11, versículo 6. Yo quiero que ustedes observen es lo poderoso en las palabras que Jesús dice. Vean lo que dice. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Por qué? Porque los hombres se escandalizaban de lo que Jesús enseñaba. Principalmente los dirigentes. Vean este otro pasaje, Mateo capítulo 13, versículo 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Había gente, hermanos, que tropezaban, escuchaban la palabra, se emocionaban, pero después se alejaban, igual que sucede hoy en día. Había peligro de tropiezo por causa del odio, claro que sí, y las persecuciones del mundo, obviamente. Vea lo que pasó en Juan capítulo 15, versículos 18. Vea Juan capítulo 15.
en el versículo 18 en adelante. Vea qué interesante. Vamos a leer, no importa, vamos a leer hasta el versículo 25. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Un segundito, hermana. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Mira qué interesante. Obviamente que cuando Jesús hablaba de esta manera, escandalizaba al mundo. Nadie quería nada con Jesús. Sígalo ahí, hermana. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Obviamente, todas estas cosas escandalizaba al mundo en aquel entonces cuando Jesús predicaba. Y es muy importante que usted entienda esto. Mi amigo, si usted quiere venir a Cristo y cree que la venida en Cristo es un mundo de rosas, está equivocado. Mejor no se convierta. Ser cristiano no es fácil. No es fácil. Ser cristiano es una lucha constante. Y esto Jesús lo sabía, se los advirtió a sus apóstoles. Antes de orar en Getsemaní, Jesús les dijo, en Mateo 26:31, escuchen lo que dijo. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahí es donde Pedro dice, no, Señor, todos estos son todos te podrán dejar, pero yo jamás te voy a dejar. No, no pasó eso. Surge una pregunta. ¿Por qué les hizo esta advertencia sabiendo que esa misma noche todos lo iban a dejar, todos se iban a escandalizar? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Esto implica, es la responsabilidad humana. Esto implica es de que cada ser humano es responsable si quiere creer o si no quiere creer. Ellos estaban en la obligación de velar y orar para no caer en tentación. Vean lo que dice Mateo, capítulo 26, versículos 41. Mateo 26, versículo 41. Vean lo que dice. Vamos a leer. Velad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne débil. Amén. Es obvio que al venir el Espíritu Santo sobre ellos, el Espíritu Santo, y grábese en todos bien, no iba a evitar que la gente los odiara a ellos. El Espíritu Santo no iba a evitar que sufrieran persecuciones. No. Y esto quiero recalcarlo muy bien. ¿Saben por qué? Porque es un concepto muy equivocado de la gente. Yo quiero que ustedes vean este otro pasaje. Mateo capítulo 20,
Versículo 23. Vean lo que dice. Y les dice, a la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda, no es mío darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. Mi amigo y mi hermano, estos hombres tendrían que ser muy fuertes porque serían bautizados en el bautismo de sufrimiento, o sea, sumergidos en el sufrimiento. Iban a conocer lo que realmente era sufrir por Cristo. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Usted cree que cuando Jesús dijo todas estas cosas, algunos de ellos no dijeron, ¿valdrá la pena seguir a este hombre? Vea todo lo que nos ha dicho. ¿Valdrá la pena seguirlo? Y a usted, mi amigo, le quiero advertir y decir algo. Antes de que usted busque las cosas de Dios, es muy importante, mi estimado hermano y mi estimado amigo, es de que usted tome conciencia si vale la pena o no seguir a Cristo. Claro que sí. ¿Sabe? Y quiero recalcarles, seguir a Cristo no es fácil. Es difícil. Por eso, vea qué importante, porque en el versículo 2, vea lo que dice. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Esto es muy importante, porque muchos judíos cuando mataron a algunos de ellos, pensaron que estaban haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero invitarlos a Juan capítulo 9. ¿Verdad qué importante? Juan capítulo 9. Versículo 30 versículo 22 primero. Vamos a leer el versículo 22. Léalo por favor, hermano. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Jesús volvió a repetirles a ellos lo mismo, pero ya ellos sabían que cuando se hablaba de Jesús causaba problemas. Donde Jesús se hablaba en el pueblo judío causaba problemas porque su enseñanza era una enseñanza totalmente contraria a las tradiciones rabínicas. Ojo, no contraria a la ley de Moisés, no, señores, sino contraria a las enseñanzas humanas y contraria a las tradiciones de los hombres. Es lo mismo que cuando predicamos hoy en día. La gente dice, ¿y usted qué es lo que predica? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada al mandamiento humano, a las tradiciones humanas, y cuando escuchan la palabra tal como es, se asustan. Vean este pasaje, por favor. 9:34 de Juan. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Eso era lo que iban a sufrir. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta de Jesús? Es que Jesús, perdón lo que yo voy a decir, Jesús era alguien que conoce también al ser humano. ¿Vale lo que pasó aquí en Juan capítulo 12, 42? Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que yo, estando al frente de Jesús, y Jesús me está advirtiendo todas estas cosas, ¿ustedes creen que yo no lo pensaría para seguirlo? Claro que sí. Dejemos de fantasías. Vean este otro pasaje. Juan capítulo 6.
versículo 65. Esto es lo que me impacta de este hombre, de Jesús. Vamos a leer el 64 y el 65 en adelante. Vamos a leer, hermana. Pero hay 64. pero hay alguno de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso, os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Dígame una cosa. Este hombre, este Jesús, este judío, amaba a sus discípulos. Es que vean lo que les está diciendo. O sea, era tan fuerte lo que Jesús estaba diciendo que muchos discípulos se fueron, se apartaron. Y a él agarra a los 12 y viene y les dice, vea, papito, yo no les voy a ofrecer nada. No les voy a ofrecer más. Vea el ofrecimiento de Jesús. No les voy a ofrecer más que sufrimiento, tribulación. Algunos los van a matar, hambre, necesidad. Tal vez van a dormir en la calle, no van a tener cómo comer, dónde dormir, dónde bañarse bien, no van a tener un penthouse. Pero si ustedes quieren, váyanse. Yo pregunto, este hombre tenía que tener algo sobrenatural para que después de escuchar a Jesús decir todo esto, sencillamente vea lo que Jesús les dijo aquí. Yo quiero que ustedes vean esta confesión tan tremenda. Yo quiero que la hermana me vuelva a leer este versículo porque es que yo quiero que esto quede grabado en la mente de la gente. 66 y 67. Léalo despacio, mi hermana. Como resultado de estos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Es tremendo. Y quiero que ustedes vean. Jesús vino y dijo esto. Y vean lo que Jesús viene. Y vean qué importante lo que pasa aquí. Es poderoso esto. Pero vamos a leerlo desde el versículo 15 de aquí. Ojo a eso. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Perdón un momentico ahí. ¿Por qué? Porque anteriormente, vamos a leer desde el versículo 13, porque es que esto debe quedar bien claro en la mente de los oyentes. Vamos a leer mejor desde aquí, despacio. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos Siga. dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es que cuando Jesús, vea qué interesante, por eso yo quiero que ustedes aprendan algo muy interesante aquí. Por eso es que cuando Jesús les dice a estos hombres, aquí, léalo otra vez, mi hermana. El 66 de nuevo. Hasta el 68. Ajá. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Escuchen la respuesta, perdón. Escuchen la respuesta. Simón Ahí pueden Pedro, escucharla.
Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros Aleluya. hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Estos hombres están convencidos. No les importaba aguantar hambre, sufrir. No les importaba dormir en la calle. No les importaba que los golpearan. Y va la respuesta de este Simón. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Después de que Jesús hubiera dicho esto hoy en el siglo XXI, al mismo van y dice, lo voy a demandar, usted me está agrediendo. Eso es lo que diría la sociedad de hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad de hoy en día no tiene ese sentimiento de amar realmente. Jesús hubiera dicho esas palabras hoy en día y lo hubieran llevado a los tribunales de justicia, les aseguro, porque me ofendió, porque hirió mi corazón, hirió mis sentimientos. Yo quería seguirlo y me ofendió. Pero era un hombre que tenía un corazón necesitado, un corazón hambriento. Esto es lo que hace un corazón hambriento, un corazón, como decimos en mi patria, muerto de hambre. Esto hace un muerto de hambre. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos para dónde irnos. ¿Cuándo será que vamos a aprender nosotros eso? Por eso es poderoso cuando Jesús viene y les dice, os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera, escuchen esto, cualquiera que os matare pensará que hace un servicio a Dios. Oigan, yo quiero que ustedes se metan en el contexto de estas palabras. Esto indica que la primera persecución vendría de parte de los mismos de su nación, que serían expulsados de las sinagogas. Y ojo, al ser expulsados de la sinagoga, no simplemente eran excomulgados religiosamente hablando, sino que tenían prohibición de entrar a las sinagogas en cualquier parte. Ojo, Jesús les está advirtiendo todo esto y por eso dice que el corazón de ellos se llenó de tristeza. ¿Y por qué? Porque realmente era duro lo que Jesús les estaba diciendo. Iban a ser desechados de la sociedad judía. Esto era lo que todo judío le temía. Al ser expulsado de la sinagoga, en la mente del judío estaban diciendo, somos excluidos del pueblo de Dios. Por eso muchos no querían ser excluidos de la sinagoga. Es muy importante. Al ser excluidos al ser excluidos, y presten atención a lo que les voy a decir, al ser excluidos de la sinagoga, iban a tener problemas para buscar trabajo, iban a tener problemas en la vida social, iban a perder la aceptación social, los iban a ver como los hipócritas. ¿Por qué? Porque los que no participaban de la ceremonia, ¿cómo decirlo? Los que no participaban de las ceremonias que se hacían en la sinagoga eran considerados hipócritas, eran considerados malos, eran considerados hombres o mujeres que no eran parte del pueblo judío. Y a esto es donde Jesús los está sometiendo. ¿Saben por qué es importante que entiendan esto que ustedes? Porque quiero decirles, hermanos y amigos, que el discípulo, el verdadero discípulo, tiene que estar dispuesto
hacer lo que sea por la causa del Señor. Qué importante, ¿ah? Yo quiero que ustedes vean dos pasajes importantes. Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 4. Vamos a leer. Que son israelitas, de los cuales es la adopción como hijos, y la gloria y los pactos, y la data de la ley y el culto y las promesas. Ese era el concepto que el judío tenía. Y cuando Jesús les está diciendo a los apóstoles que iban a ser expulsados de la sinagoga, ellos piensan, vamos a ser expulsados de estas promesas. Y son israelitas, de los cuales es la adopción como hijos. Están diciéndole, nos van a considerar como renegados de parte de Dios. No vamos a ser considerados incluidos en los pactos. Y lo más importante, ellos sentían que no iban a ser incluidos en la promesa del padre Abraham. Por eso era muy duro lo que Jesús les estaba diciendo a estos hombres. Yo quiero que ustedes vean otro dato importante, Hebreos 9:1. Hebreos 9:1. Vea qué interesante este pasaje. Vea lo que dice. Tenía, sin embargo, el primero sus justificaciones del culto y su santuario mundano. Ojo, tenía sus justificaciones del culto. Cuando Jesús les está diciendo todo esto, el judío entendía que iban a ser separados del culto para Dios. Ahora ven en el versículo 6, aquí mismo. Y con estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de los sacrificios. Eran los sacerdotes los únicos que tenían la autoridad para hacer estos sacrificios. Obviamente que muchos no querían ser expulsados de la sinagoga por todo esto que les he mencionado. Ahora, vean qué importante este otro pasaje. Mateo capítulo 10, 17. Mateo capítulo 10, versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Eso era lo que hacían los judíos. A los que no se sometían a sus leyes, ellos tenían autoridad para azotar a la gente, al pueblo. Entonces, era algo difícil para los judíos entender esto. Ahora, qué importante, hermano, qué importante es porque si ustedes ven Juan capítulo 16, versículo 3, vea qué interesante lo que sucede. Dieciséis tres. Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Jesús viene y les advierte lo que les va a pasar. Y también les dice, bueno, pero todas esas cosas les va a pasar porque ellos no conocen a mi Padre, ni me conocen a mí. Y por eso, para confortarlos, vea lo que empieza aquí ya, en el versículo 4. Vamos a ir despacio. Mas os he dicho esto,
para que cuando aquella hora viniere os acordéis que yo os lo había dicho. Esto, empero, no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Escuchen, mas os he dicho esto, ¿para qué? Para que cuando aquella hora viniere, ¿cuál hora? La hora que les está profetizando de que ya en máximo 2 días lo van a crucificar a él. Ya esta es la última semana que Jesús va a estar con él. Ya ahorita, entre el capítulo 16 y 17, Jesús termina de darles las instrucciones a ellos, y en el capítulo 18 ya todo el mundo se abrió, todos se fueron. Por eso Jesús dice, para que cuando aquella hora viniere, o sea, cuando yo esté ante Pilato, para que todo esto les advierto a ustedes, para que cuando yo esté ante Pilato, ustedes recuerden que todo esto se los he profetizado. Aquí Jesús actúa como profeta, como Mesías y como Dios. Muy importantes esas 3 características aquí. Profeta, Mesías y Dios. Porque les está profetizando lo que les va a pasar después de que él sea crucificado. Y ojo, os recordéis que yo os he dicho, os recordéis que yo os lo había dicho. Esto, empero, no os lo dije al principio. ¿A cuál principio? Bueno, allá, cuando empezó en Caná de Galilea a predicar, Jesús no les dijo nada de esto, porque apenas estaba comenzando con ellos. Y además, dice, porque yo estaba con vosotros. O sea, como él estaba con ellos podían hacerle preguntas y Jesús se las iba a contestar. Y ahora ve el versículo 5. Mas ahora voy al que me envió. Jesús implícitamente aquí les está declarando que él vino del Padre, que él es Dios y que tiene una íntima comunión con el Padre. Mas ahora voy al que me envió, o sea, al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ojo, ¿por qué? Porque Jesús sabía, vean la pregunta que Jesús les hace. ¿A dónde vas? Ninguno me pregunta para dónde voy. ¿Y sabe por qué Jesús les hace esa pregunta? Porque ellos no han entendido todavía hasta aquí lo que está sucediendo. No han entendido nada de lo que Jesús les ha dicho. Y vean el versículo 16. Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ellos se llenaron de tristeza, pero el detalle es que aunque estaban tristes, sabían que Jesús se iba a ir, pero no estaban entendiendo el sacrificio expiatorio que Jesús iba a hacer. No lo habían entendido todavía. Ahora, importante, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Aquí ya viene algo muy interesante. Os es necesario que yo me vaya, y da una razón por qué. Porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, escuchen todos, mas si me voy, os lo enviaré. Qué interesante, porque aquí Jesús dice que Él es el que va a enviar al Espíritu Santo. Pero en Juan capítulo 15, Jesús dijo que Él enviaría al Espíritu que procede del Padre. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el Espíritu procede del Padre y si el Espíritu Jesús lo va a enviar, lo que quiere decir sencillamente es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Sencillamente, eso es lo que dice. Y aquí nos va a hablar de la función. ¿A qué va a venir el Espíritu Santo? Y esta es la función que tiene todavía hoy en día. Versículo 8. Y cuando Él viniere, ¿quién? El Espíritu Santo, el Consolador, redarguirá
exhortar, redarguir, corregir. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tres cosas el Espíritu Santo va a convencer: pecado, justicia y juicio. Qué interesante este detalle. Y ojo, y empieza a explicar por qué. 9. De pecado, ciertamente por cuanto no creen en mí. Esto es muy interesante. Esto quiere decir que cuando un hombre no cree en la palabra de Cristo, comete un pecado grande. Cuando la Biblia dice una cosa y un hombre prefiere creer lo que el pastor dice, la pastora dice o el sacerdote dice, comete grave pecado. Y por eso dice que el Espíritu Santo os convencerá de pecado. De justicia. Vea la otra aquí. El primero es de pecado. Aquí lo estoy subrayando. Segundo, de justicia. ¿Por qué de justicia? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, porque lo justo y correcto es que yo me vaya donde está mi Padre. Esto es muy importante. Y el 11, convencerá o redarguirá al mundo más de juicio. ¿Por qué de juicio? Por cuanto el príncipe de este mundo, ojo esto, ya es juzgado. Cuando Jesús está hablando estas cosas, ya con la muerte de Cristo vino tres cosas importantes. El hombre, aquí están las tres palabras. Primera, versículo 9, pecado. Versículo 10, justicia. Versículo 11, juicio. Cuando Cristo muere en la cruz, estas tres funciones, estas tres cosas, las cumple en la muerte expiatoria del Calvario. Pero muy importante este detalle. Y es ahí donde viene y él juzga a Satanás. ¿Por qué lo juzga? Vea lo que dice Colosenses capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 14 en adelante. Léalo, por favor, mi hermano. Despacio. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. Gracias. Triunfando, vea lo que sucede con la muerte de Cristo. Triunfó sobre los principados y sobre las autoridades, los despojó de su poder y pagó, 14, habiendo cancelado. Jesús canceló el documento de deuda que consistía en decretos en contra de nosotros. Jesús canceló por nuestros pecados. Isaías 53 dice que por tus heridas fuimos sanados. Ahí las sanidades del alma, no sanidades físicas, como dicen los evangélicos. En este pasaje, el apóstol Pablo está explicando lo que Jesús había dicho en Juan capítulo 16, versículo 9, 10 y 11. Y vea lo que dice después. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. ¿Por qué no las podían llevar? Porque sencillamente estaban angustiados y no entendían lo que Jesús
estaba diciendo. Y vean lo que les aclara. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, ojo, vea que esto es muy importante. Jesús dice que el Espíritu los va a redarguir de pecado, de justicia, y de juicio. Y vean en el versículo 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ahí sí van a conocer qué fue lo que realmente Jesús hizo. Porque no hablará de mí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él clarificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy importante estos dos detalles. El Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. Y una vez que los guiara a toda la verdad, les haría saber todo lo que y os lo hará saber todo. Todo lo que tiene el Padre mío es. Porque, oiga, estas palabras son muy fuertes. Todo lo que tiene el Padre mío es. Está diciendo que Él es Dios. ¿Por qué? Porque entre los judíos se sabía que el Padre, el Hijo, hacía lo que el Padre hacía. Y el Hijo era el heredero de lo que el Padre tenía. Aquí está hablando de que Jesús es el primogénito, de que es Dios, que es el enviado de Dios. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vea qué interesante. Viene por segunda vez y repite la misma frase. Os lo hará saber. En el 14 dice, Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús dice en el 14 que tomará de lo mío, lo de Jesús. Y después en el 15 viene y explica, todo lo que tiene el Padre mío es. O sea que lo que el Espíritu Santo les iba a dar a los apóstoles no solamente era de Cristo, era del Padre. Era del Padre. Aleluya. Y por eso dice, os lo hará saber. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, mi estimado hermano, mi estimada amigo, porque mañana continuaremos a partir del versículo 16. Juan capítulo 16, versículo 16. Mañana vamos a entrar a otra parte de este tema, y es de que cómo es que Dios convierte la tristeza en gozo. Y quiero recalcar, como predicaba yo el domingo, el cristiano que no se caracteriza por tener gozo en su corazón está mal. Y cuando hablo de gozo, eso no quiere decir que no haya ausencia de problemas o de tribulaciones, no. Paz en medio de la tormenta. Vamos a orar y que Dios los bendiga. Mañana los espero, si Dios quiere, a las 9 de la mañana por este mismo canal. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Suplicamos que conforme sea tu misericordia nos ayudes. Bendice, Señor, tu palabra y abre nuestro entendimiento para que día con día podamos entender más lo que tú has dispuesto para nosotros. Bendice a la gente que va a escuchar tu palabra y ayúdanos para que día con día podamos ser mejores ante tu presencia. Bendice a todos los hermanos en cualquier parte del mundo. Te lo suplicamos, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica. Gracias por habernos acompañado en esta noche.